Hoy día tenemos un episodio muy especial porque nos trasladamos a la radio. Antes era desde mi Instagram Live, hoy día estamos desde Radio Agricultura Live. Yo me presento, no todos me conocen, soy Tomás Recart, ingeniero civil industrial en transporte, van a ver después por qué eso es importante. Y actualmente, después de 12 años liderando una fundación que se llama Enseña Chile, trabajando en educación desde Arica a Magallanes. Estoy como candidato para la Convención Constitucional por el Distrito 11. Y junto a mí está Juan Carlos Muñoz. Juan Carlos Muñoz fue profesor mío en la universidad. Él es ingeniero civil en transporte, profesor del Departamento de Transporte y actual director del Centro de Desarrollo Urbano Sustentable. Juan Carlos, ¿cómo estás? Muchas gracias por estar conmigo acá hoy día. Muchas gracias, Tomás, por esta invitación. La verdad que es bien emocionante el salto que nos pegamos desde el Instagram que tú me habías convidado a estar aquí sentado en el estudio de Radio Agricultura, y un salto grandote. Así que muchas gracias por esta invitación y esperamos estar a la altura de las expectativas con la conversación. Y yo creo que partimos bien, porque con Juan Carlos hablamos en febrero de este año sobre el tener esta conversación, y justo esta semana salieron los distintos candidatos para la presidencia con sus respectivos representantes o líderes para el tema que vamos a tocar hoy día, que es ciudad como fuente de equidad. ¡Qué temazo! ¿Por qué? Te cuento que como candidato he recorrido muchos lugares de este distrito y cuando toco el tema nadie sabe lo que es. Entonces partamos por ahí, Juan Carlos. ¿Qué significa ciudad como fuente de equidad? ¿Por qué es importante este tema? Bueno, el mundo ha estado evolucionando desde lo rural a lo urbano y Chile es un país que es 90% de su población vive en las ciudades y por lo tanto la pregunta es ¿qué nivel de servicio, qué calidad de vida puede ofrecer la ciudad a esas personas que acuden a ella como una fuente de grandes oportunidades? Y creo que en general nuestras ciudades fallan en poder estar planificadas adecuadamente para poder hacerse cargo de esas expectativas y poder poner al frente esa búsqueda de equidad en las oportunidades para todos los que allí habitan. Más bien tenemos ciudades que están un poco planificadas, muy fragmentada la gobernanza, y va a ser un tema que vamos a volver una y otra vez y que probablemente puede estar vinculado tal vez con la discusión constitucional respecto de qué tipo de estructura, de arquitectura de Estado necesitamos para que estas ciudades sean más gobernables y para que puedan garantizar condiciones lo más igualitarias posibles para que la gente pueda desarrollarse bien. En el fondo que haya también una provisión por parte del Estado de infraestructura y de servicios y de equipamiento que sea equitativa y que no uno sienta al moverse por la ciudad a través de los espacios públicos, que el Estado interviene, por ejemplo, en la ciudad de una manera muy distinta, tal vez fomentando o acentuando esa desigualdad que nos pone tan nerviosos. Y Juan Carlos, para que la gente no entienda, ¿cuáles son esos bienes públicos que hoy día la ciudad, se podría decir, ofrece, donde no hay equidad? Dame un par de ejemplos para poder bajar este tema que a veces es tan abstracto. Por ejemplo, un parque, acceso a área verde. Más ejemplos que la gente pueda entender este concepto con algo cotidiano que ellos hoy día quizás no perciben. Bueno, hay un montón de servicios públicos que son clave de cómo interviene el Estado y uno es muy claro, ¿no es cierto?, como tú dices, el acceso a áreas verdes, el acceso a servicios del Estado, por ejemplo, colegios públicos, servicios de salud, servicios propios del Estado, registro civil, lugares donde se puedan atender. Sin embargo, yo creo que hay otro tipo de elementos que también son muy importantes que puede jugar el Estado, que es cómo está ordenado el territorio. Tendemos a vivir nuestras ciudades a que evolucionen un poco como el sector privado, el sector inmobiliario va definiendo. Y eso hace, y eso es lo que nos ha mostrado nuestras ciudades, que tienden a desplazarse y a moverse su centro de actividad cada vez más cerca de donde vive la gente de mayor ingreso. Y la gente de mayor ingreso tiende a tratar de vivir junta. Y eso hace que nuestras ciudades sean muy poco integradas, más bien muy segregadas socioeconómicamente. Y eso sabemos que es algo que nos hace mucho daño. Genera guetos, genera desconfianza, genera experiencias de ciudades muy distintas. Fíjate que incluso si uno usa el transporte público y vive en el sector oriente y dice, bueno, yo uso el transporte público, yo sé cómo es,
la verdad que no tienes idea lo que es cuando tú vives en el otro lado de la ciudad y tu viaje en vez de ser de 30 minutos es de 1 hora y media y tu viaje en vez de ser de una sola etapa es de 3 o 4 etapas, cuando en vez de ir sentado tuviste que ir apretado. Caminar, después la Por micro, eso, después el entonces, metro. a pesar de que los dos están usando transporte público, Claro. la experiencia de viaje es súper distinta y eso tiene que ver con lo segregado que son nuestras ciudades. Y eso nos hace también muy ineficientes. O sea, no solamente hay un tema como de, pucha, qué distinta es la calidad de vida en esa ciudad, sino que además no nos hace bien tener una ciudad en que desplazarse signifique los desplazamientos que tenemos nosotros en Santiago, por ejemplo, y con las condiciones en que esos desplazamientos ocurren. Quiero contar algo que escucho en los estudiantes con quien trabajamos en Enseña Chile. Me dicen, estoy solo en la casa. Y eso tiene que ver con lo que está diciendo Juan Carlos, porque el papá o la mamá o el tío o la familia viajan 1 hora y media de ida y 1 hora y media de vuelta. Y entran temprano y salen tarde. Y por ende, eso es un ejemplo de falta de equidad, ¿verdad? Porque tenemos gente que está ya con desventaja en educación, ya con desventaja en salud, ya con desventaja en acceso a áreas verdes, pero además se ven enfrentados a tremendas distancias de transporte. Y quiero contar algo bien breve. Yo hice mi memoria en Ingeniería de Transporte en políticas de transporte urbano, desde el año 80 hasta el año 2000. Y fue muy interesante entender justamente lo que tú decías, cómo el suelo básicamente se liberalizó y cada uno hacía lo que quería, básicamente. Lo mismo el transporte. El transporte se liberalizó y cada uno tenía una micro y cada uno peleaba por pasajero. Pero lo que más me llamó la atención fue una política de erradicación de campamentos en los 80, donde mucha vivienda social se fue hacia el sur de Santiago, y eso hizo algo bastante único en Santiago, que es el origen de los viajes. Se fue cada vez más distanciando del destino de los viajes. Y así, como decía Juan Carlos, tenemos una ciudad donde en vez de acercar ese origen, ese destino, tenemos una ciudad donde cada vez se viaja más. Entonces, vamos a ir a la Constitución. Estamos en un periodo de nueva Constitución. Pero, más allá de eso, cuéntanos antes de entrar en materia constitucional, ¿cuáles son las teclas que uno debiera apretar para empezar a mejorar este tema? ¿Qué va por la Constitución y qué no va por la Constitución? Vamos a abrir el problema y después vamos a irnos en materia constitucional, que es lo que hoy día nos convoca. Es importante que la audiencia entienda que mi experiencia o mi formación tiene más que ver con la misma que la tuya, que es de ingeniería, y por lo tanto en los temas constitucionales uno se aproxima con mucha cautela, con mucho temor y entendiendo que no es un experto, pero puede decir algunas cosas. Sí. Antes de eso me gustaría hablar un poquito de lo que tú mencionabas, este tema de los campamentos, la diferencia en equidad que enfrentamos en una ciudad como la nuestra. Fíjate que nosotros hicimos un estudio en que tratamos de comparar los viajes que hacen las personas del primer quintil de ingreso, del 20% más rico de nuestra ciudad en que estamos tú y yo, y el 20% de menor ingreso. Y lo que uno observa es que el 20% de mayor ingreso hace un 20% más de viajes. Entre otras cosas porque son viajes más cortos, ¿cierto? Más viajes al día. Más viajes al día. Más viajes. Por lo tanto, pueden satisfacer más independiente necesidades. del tiempo. Yeah. Y esos viajes lo hacen con un 60% más de velocidad. Wow. O sea, la ciudad está dispuesta de una manera en que la gente de más ingreso puede hacer sus viajes más rápido. Y como esos grupos usa mucho más el automóvil, ese grupo contamina casi 7 veces más que el grupo de menor ingreso, gasta 7 veces más energía, consume en recursos del Estado, en plata puesta en infraestructura, porque lo que principalmente usan son metro y sobre todo autopista y calle, 2,5 veces más infraestructura, 5 veces más uso del auto, 7 veces más accidentes causan. Y todo eso para un grupo que además destina a transportarse 1/5 de la proporción del ingreso que destina en el sector de bajo ingreso. Entonces hay un tema grande también, creo yo, respecto de cómo el Estado interviene para poder darle al grupo de menor ingreso condiciones mejores, no solamente en sus desplazamientos, también en el espacio público. Es difícil de argumentar o, uno justifica un poco que si tú entras a la casa de una persona que tiene mucho más ingreso que otra, que la casa tenga condiciones mucho mejores. Pero es difícil entender que el espacio público afuera sea tan distinto, porque lo que está en el espacio público que está afuera es una intervención del Estado. Y nuestros espacios públicos son increíblemente diferentes, ¿sí? Entonces, y tú después me llevas a la pregunta de, bueno, ¿cómo debiéramos, qué tipo de elementos debiéramos intervenir como política para poder revertir eso? ¿Dónde están los quid del asunto? Y uno tiende a pensar como
bueno, tenemos que tener vehículos más rápidos, tenemos que tener a lo mejor electromovilidad. Y la verdad es que yo creo que de los elementos más clave es el cómo está organizada y estructurada la ciudad. Esta ciudad en que, como tú decías, el tema de los campamentos, la gente de menor ingreso la ponemos en la periferia, y no solamente la ponemos en la periferia, sino que además el centro de actividades se empieza a desplazar, como se ha desplazado de los 80 hasta acá. Donde están los trabajos. Cada vez más hacia el sector oriente, hacia Claro. el grupo que tiene mayor ingreso. Sí. Y eso es ciertamente un problema para esa gente, porque ellas, incluso aquellos que no han cambiado su domicilio, ven que las actividades laborales están cada vez más lejos y en condiciones de viaje que son, además para el sistema de transporte público, cada vez más caras de poder servir, porque son viajes cada vez más de mayor Claro. distancia. Claro. O sea, hay un tema de planificación urbana que yo creo que tenemos que abordar. Y ahí voy a dar un dato que siempre me pareció impresionante. El sector sur de Santiago, estos son datos de la época que hice esa tesis, pueden haber cambiado, quizás no tanto, pero me acuerdo, la comuna del Bosque tenía 2 metros cuadrados de área verde por habitante, y el sector nororiente, en el fondo oriente, Vitacura, 20 metros cuadrados. Entonces 10 veces más, no solamente lo que tú dijiste, sino que agregar área verde, agregar el tamaño de las veredas, agregar contaminación, agregar incluso pavimento a las calles, etcétera, etcétera. Acceso a actividades, Juan Carlos habla de acceso al colegio, acceso al trabajo, acceso a la salud, acceso a donde uno se divierte, y todo eso además de las desigualdades en el fondo que él acaba de mencionar. Y tú tocaste un temazo, y te voy a confesar que ayer llamé a uno de los candidatos para gobernador, justamente haciendo esta pregunta. ¿Quién toma las autoridades? ¿Quién toma las decisiones en lo que es el uso de suelo hoy día? ¿Quién es el responsable en Santiago de administrar el territorio, de administrar lo que hablamos en técnicamente el sistema de actividades, el uso de suelo? En Santiago, ¿cuál es lo bueno, cuál es lo malo de eso? Y quizás una ciudad o un país donde tú dirías, aquí lo están haciendo bien. Pucha, hay una herencia que tenemos en nuestro país de desconfianza con la planificación territorial que yo creo que nos ha hecho extremadamente mal. Tenemos una herencia de pensar de que quizás lo mejor que nos puede pasar como ciudad es despejar lo más posible estos planificadores urbanos y más bien dejar que el libre mercado defina dónde se puede instalar distintas actividades. Y la verdad que esa es una muy mala política y nos ha llevado más bien a estas ciudades extremadamente segregadas, muy cohesionadas o muy homogéneas en determinados sectores, pero extremadamente distintos de unos barrios con otros. Y ahí hay varios modelos que uno puede tocar. Y me gustaría mencionar algunos. Uno que es muy interesante, que a mí me encanta, y que es más bien una inspiración, es esto que está diciendo la alcaldesa de París. Y París, con el tamaño que tiene París, está diciendo, nosotros queremos tener una ciudad de 15 minutos. Pucha, si nosotros, imagínate lo que significaría tener un Santiago de 15 minutos, en que uno pudiese hacer, no todos, pero la mayoría de los viajes cotidianos en un perímetro de 15 minutos. Eso tiene mucha gracia. Primero, el que si las actividades están a 15 minutos, probablemente el modo más atractivo deja de ser el automóvil. Empezáis a pensar que quizás la bicicleta es una súper buena manera de moverse, a veces caminar es una buena manera de moverse, y empieza a ser una ciudad mucho más sustentable también de una perspectiva de accidentes, de una perspectiva de calentamiento global, emisiones, ruido. Es decir, cuando tú mueves, y para que eso pase, más que pensar en cómo tenemos autopistas mucho más rápidas, o transportes públicos y buses mucho más rápidos, la pregunta es cómo tú pones el ojo en vez del sistema de transporte, en cómo están organizadas las actividades en la ciudad. Entonces la pregunta aquí, y eso creo que es clave en la pregunta, en el tema constitucional también, es cuál va a ser el nivel de gobernanza que le vamos a dar al Estado para poder promover ese tipo de soluciones. El que las actividades estén mucho más cerca de donde las personas viven, de modo que pocos tengan que desplazarse tan lejos como hacemos hoy día. Hoy día la gente se mueve, no sé, pues a veces 2 horas para poder llegar a un trabajo, si vive en San Bernardo y trabaja en Barnechea, como no poca gente le toca, ¿no es cierto? Entonces en este caso creo que poner el acento en el uso de suelo me parece genial, y creo que es algo en lo cual nosotros estamos en las antípodas, porque el uso de suelo es algo que lo tenemos súper desintegrado. Cada municipio más o menos tiene su propio plan, si es que tiene un plan, y va definiendo en forma independiente qué es lo que hace. Por ejemplo, Barnechea puede decidir
que en realidad lo que mejor puede hacer ahora es poner más oficinas para que la gente... De hecho, tenía un plan, que había un edificio en La Barnechea que decía, ponga su oficina aquí más cerca de tu casa. De su casa. Pero, bueno, probablemente más cerca de la persona que toma la decisión, pero no más cerca de la casa de quienes a lo mejor van a tener que ir a trabajar ahí de nochero o hacer la limpieza. Para ellos es una decisión que es cada vez más lejos de su casa. Quiero entrar en el tema de gobernanza porque justamente creo que es el meollo del asunto. Pero para la gente que nos está escuchando, explicar por qué es tan importante la gobernanza y cómo se relaciona a la nueva Constitución. La Constitución básicamente tiene 3, digo yo, pilares. Uno, que son los principios, las aspiraciones. 2, desde el artículo 19, que son los derechos y los deberes. Y después, lo que menos se habla, y según yo lo más importante, es la arquitectura del Estado. Cómo se distribuye el poder, cómo los gobernados, entre comillas, le ceden este poder al Estado y el Estado, en el fondo, organiza ese poder dentro de las distintas instituciones que hoy día tiene. Dicho eso, Juan Carlos, ¿cuáles son una o varias las instituciones que hoy día inciden en el uso de suelo, en el sistema de actividades? Y, para darte al tiro el pase, ¿qué tan coordinadas están? ¿Cuánto trabajan en conjunto? Si tú te comparas con París o Londres, por ejemplo, ¿cuáles son las diferencies? Te dice el tremenda pregunta. No, es grande la pregunta y es el corazón, no, pero el corazón de la discusión. Y en el caso de Santiago tenemos ciudades que están una ciudad extraordinariamente desintegrada. Y tenemos, por al menos de un punto de vista de transporte, desintegrada en 3 dimensiones. Desintegrada geográficamente, porque tenemos cada comuna tomando sus propias decisiones. ¿54 comunas? Más o menos. Pero que eso sería el Gran Santiago. Hoy día el Santiago que está en el Transantiago son 36 comunas, pero hoy día es difícil hablar de Santiago sin meter Colina, sin meter Pirque, sin meter una serie de comunas, y por lo tanto, por ejemplo, Lucho Fuentes, que es el director del Instituto de Estudios Urbanos, siempre me dice, Juan Carlos, son 45. Son más las comunas que son parte de lo que podríamos llamar la conurbación de Santiago. Gente que viaja todos los días a la ciudad. Ahí te topas con que el estándar, por ejemplo, de los paraderos es distinto a veces en un lugar que en otro. Te topas con que la ciclovía sube por un eje y cuando cruza la comuna cambia de eje. Te tocas que el Mapocho pedaleable cuando pasa de Providencia a Santiago cambia el estándar. Te topas con que el corredor de la nueva autopista Vespucio Oriente en un lado tiene corredor de bus, en el otro no, porque las comunas fueron tomando distintas decisiones. O sea, hay una fragmentación que le da muy poca lógica a veces al transporte, que obviamente el transporte tiene una lógica metropolitana. La gente no viaja dentro de una... No le importa la comuna, le importa la ciudad. Llegamos a tener sistemas de bicicletas públicas de la comuna, lo que es totalmente ridículo. Sí. Totalmente ridículo. Claro. O sea, y que uno no lo podía dejar en la otra comuna, porque eran distintas. Por eso te digo, yo creo que el récord mundial de la estupidez el haber llegado a ese nivel de tontera de tener bicicletas públicas de la comuna propia solamente. Después tenemos la división que es más bien sectorial, en que cada ministerio, cada compartimento va tomando sus propias decisiones sin ningún tipo de articulación. O sea, el Ministerio de Obras Públicas está pensando dónde poner las autopistas, con poca preocupación de los otros modos de transporte, y sin realmente preguntarse si es que las decisiones que toma cómo afectan la sustentabilidad de la ciudad, o en forma mucho más detallada y precisa, qué pasa con el transporte público cuando yo hago este paso bajo nivel. No es problema mío, es un problema del Ministerio de Transporte. Yo simplemente pongo el paso a nivel. O el Ministerio de Salud, que dice, necesitamos un hospital para la zona norte de Santiago. Y uno dice, ya, lo van a poner en Conchalí, lo van a poner en Quilicura. Y no, lo ponen fuera del ámbito de la serie de comunas a las cuales llega Gran Santiago, en la intersección de la Radial Nororiente con la 5 Norte, donde hay en Puente Alto, ¿no? No, en la 5 Norte, en el norte, donde está ese lugar de chatarra de Gerdahuasa. Y ahí la gente para poder llegar tendría que llegar en automóvil, no tiene alternativa, ahí no llega transporte público. Entonces uno dice, ¿qué onda? ¿Qué onda con el Ministerio de Salud, que en definitiva está poniendo donde a lo mejor el terreno es más barato, o donde para los médicos que llegan en automóvil van a tener todas autopistas para llegar, pero para el cliente que se va a ir a atender ahí, del sector norte de Santiago, que tiene tremendas carencias, esto es una localización que es totalmente absurda. Entonces tenemos la fragmentación geográfica, la fragmentación sectorial, y después está la fragmentación de los modos de transporte, el tener un MOP que se dedica a las autopistas, un metro que se dedica al metro y tiene poco que ver con los buses que lo ve la Dirección de Transporte Público Metropolitano, unas bicicletas que no son de nadie.
De hecho, a partir de la pandemia le Del preguntábamos... alcalde, quizás. Bueno, Del claro, municipio. exactamente, de los municipios. Y de hecho eso fue lo que nos dijo el Ministerio de Transporte. No es tema nuestro. O sea, nosotros solamente hacemos un tema de reglamentación. Pero no nos vengan a tocar la puerta de que hagamos ciclovías. Eso no es un tema nuestro, ni siquiera a la hora de coordinar. Entonces, la pregunta es... En París, en Londres no existe. Hay un sistema, todos por igual. Tú te vas a Londres, lo que te encuentras es una cosa que se llama el Transport for London, que tiene no solamente bicicletas, buses, metros, taxis, está todo coordinado. La tarificación de los automóviles, de los estacionamientos, el uso de suelo, donde se instalan las actividades, de modo que la ciudad funcione adecuadamente. Y ese es el gran desafío nuestro, el desafío de darle esa gobernanza metropolitana. Y fíjate que hay ciudades mucho más cerca, porque uno dice, bueno, París, Londres, te estás yendo a ciudades que están tan lejos de nosotros. Bueno, entonces miremos Bogotá. Miremos Bogotá como sí tiene un gobierno metropolitano, como sí es capaz de tomar decisiones mucho más coordinadamente en este ámbito y de procurar ese derecho a la ciudad que en el caso nuestro está súper, súper lejano. Juan Carlos, y tomando Bogotá, ¿Bogotá nació así o se formó? ¿Cuál fue el proceso? No sé. No conozco la historia de Bogotá en ese sentido. Pero esta institucionalidad no existía en un inicio. O sea, se fue formando. A eso voy. Me imagino. Ellos hoy día sí tienen un alcalde mayor, como tiene Madrid, como tiene París, como tiene Londres. Un alcalde único. Y que es el que es capaz de promover y empujar soluciones que tienen esa lógica metropolitana. Hoy día nosotros estamos eligiendo por primera vez ahora un gobernador que esperamos que se le den esas atribuciones para poder mirar la ciudad metropolitanamente. Hoy día tenemos autoridades como los alcaldes que lo que hacen es que se deben a su grupo. Entonces, si yo soy del sector oriente, claro, y en mi comuna la mayor parte de la gente que vota por mí, porque a lo mejor hay gente que viene a trabajar a mi comuna, pero que no vota por mí, los que viven aquí y que votan por mí, si no usan el transporte público, yo soy súper insensible a la necesidad del transporte público. Si la gente que vota por mí en mi comuna lo que usa es automóvil, eso es lo que me preocupa a mí. Claro. Entonces, esa es un problema bien grandote, porque en el fondo tenemos autoridades que afectan al territorio y que no son sensibles a las necesidades del territorio completo. De las comunas que están al lado, para qué decir la ciudad. Así es. Y eso descontando el tema presupuestario, porque además tenemos comunas que tienen un nivel de ingreso para poder intervenir su propio territorio que está a órdenes de magnitud de lo que pueden otras. ¿Y por qué costó tanto tener una figura de gobernador? Incluso teniendo esta figura hay un delegado presidencial. O sea, fue bien tibio, se podría decir, este cambio de gobernabilidad. Sí. Yo espero que tome fuerza y que el hecho de que podamos tener autoridad metropolitana ahora ya no simplemente designada por el presidente, como es el caso del intendente, sino que ahora una que ha sido electa por la votación de toda la gente en la ciudad. La cantidad de votos que va a recibir el nuevo gobernador es no menor. Estamos hablando de una ciudad, ¿no es cierto?, de 8 millones, 7 millones de habitantes. A lo mejor ese nuevo gobernador va a tener una cantidad de votos que quizás va a ser la segunda autoridad con más votos en Chile. Después del presidente muy probablemente. Entonces, eso le da un poder y una responsabilidad gigante y que va a tener que ir a tocar la puerta de los ministerios, a decir, estas decisiones que ustedes están tomando unisectorialmente, no la pueden seguir tomando de esta forma porque afecta al territorio de una manera que ustedes no lo están considerando. Entonces, ahí viene la pregunta grande que viene después. ¿Qué atribuciones desde los ministerios, desde los municipios, van a pasar a ser del gobernador? Y yo creo que ahí las más importantes son esas que tienen lógica, una lógica metropolitana. Por ejemplo, la recolección de la basura. Tiene sentido que cada comuna tenga su pequeño... o la coordinación de los semáforos, o los problemas ambientales. Son problemas que, lejos de ser un problema local, tienen una lógica que trasciende a las comunas y debieran pasar, por ejemplo, como atribución. Carlos, y viéndolo con esperanza, viendo que el problema de Santiago es muy grande, yo entiendo que las atribuciones de este nuevo rol de gobernador o gobernadora no son las mismas a lo largo de todo Chile, o sí. A lo que voy ¿es posible que en ciudades como Concepción o Valparaíso o ciudades más chicas, este nuevo rol pueda tener más fuerza en primera instancia? Yo esperaría que tuviera un impacto muy positivo en todas las regiones. Es cierto que hay un tema que es propio de... Porque hoy día ya los gobernadores existen en los intendentes, sí. Yeah. Pero el intendente se debe a la región completa. Bueno, va a seguir siendo así. Se va a depender a deber a toda la región. Ahora sí van a ser electos y va a tener, por lo tanto, una responsabilidad que es mucho más exigible por parte de la ciudadanía.
Ahora, esta fragmentación que tiene Santiago comunal está presente en algunas de las grandes, o sea, Temuco, Padre Las Casas, ¿verdad? Concepción, con todas las comunas que Gran lo Concepción. componen, Valparaíso, Viña del Mar, un poco Limache, Olmué. En el caso de muchas de las ciudades, lo que hay es una sola comuna y por lo tanto ahí es un poco menos claro. Pero una gracia que tienen también las ciudades menores es que al ser de un tamaño un poco más pequeño, creo que hay muchas más oportunidades para mejorar. Porque los viajes todavía no son tan largos, porque todavía yo creo que son más gobernables que lo que puede ser nuestro querido Santiago, que a veces es difícil pensar que uno pueda realmente planificar el territorio de 8 millones de habitantes en algo que sea eficiente y que sea equitativo. Y es un desafío gigante para el que sea elegido gobernador. Juan Carlos, y mira, en esta constitución, esta nueva constitución, yo estoy planteando de que tiene que haber igualdad de acceso a bienes públicos, pero uno podría tener, es poco realista tener una lista de 30 bienes públicos. Uno, por un tema presupuestario, le gustaría tener una lista quizás más acotada, pero hacerlo bien. Dentro de la ciudad, ¿qué bienes públicos tú crees que deberían ser accesibles para todos, independiente de tu capacidad de pago? Es una pregunta muy difícil, obviamente, pero ¿cuáles son, deja frasearlo de otra manera, cuáles son los bienes públicos que tú crees que hoy día más afectan la vida de las personas? Bueno, yo creo que aquí hay varios temas. Están los temas de bienes públicos, como tú mencionas, como por ejemplo, muy fuertemente el tema de parques, ¿verdad? De recreación, pero sobre todo también están los temas de servicios públicos. Los servicios de colegio, los servicios de educación, salud. de salud, ¿verdad? Los servicios del Estado. Y ahí es donde yo creo que también tenemos que ser un poquito más audaces a la hora de planificar el territorio, fomentando que las personas tengan una oportunidad de un servicio de calidad relativamente cerca y fomentando que las personas elijan aquello que está relativamente cerca. Hay países extremadamente liberales en los cuales uno no elige ir a un colegio que está a 10 kilómetros de donde uno vive, sino que hay un incentivo muy fuerte a que tú elijas el colegio que te queda más cerca, porque tiene un beneficio general para todos. A todos nos conviene, ¿verdad?, que todos se desplacen, ojalá, en distancias reducidas para poder llegar en los viajes al colegio. Yo creo que ahí hay un ámbito muy importante en el cual podemos trabajar. Que el Estado pueda poner incentivos justamente para tener esta ciudad de 15 minutos. Así es, y yo creo que alguien podría decir, pucha, pero es que a lo mejor van a haber colegios que no van a ser suficientemente buenos, pero entonces ahí se produce el estímulo de decir, si usted me está pidiendo que yo vaya a un colegio que quede en mi comuna, bueno, entonces los colegios de mi comuna tienen que ser de prioridad. Claro. La respuesta no puede ser, vaya al otro colegio de la otra comuna que sí es bueno. Entonces creo yo que orientar más y generar más estímulos para que las personas podamos escoger aquellos servicios que están relativamente cerca, porque eso es lo que al final nos empieza a dar ese acceso a la ciudad. Si el acceso a la ciudad significa que yo tengo que moverme 1 hora y media en una dirección y 1 hora y media de vuelta, pero resulta que además en mi casa tengo que cuidar personas como niños o adultos mayores, o que tengo que hacer algunos trámites que están cerca de donde yo vivo, ese viaje se vuelve... Complejo. Esa actividad deja de ser factible para mí. Ese trabajo ya no lo puedo tomar. O sea, tenemos que mover la ciudad de modo de... Más que hacer la ciudad más rápida, tenemos que hacer la ciudad que esté más cerca de donde las personas viven. Y eso obliga a invertir especialmente en los sectores de menor ingreso y de modo también de hacerla un poco más integrada en términos de distintos niveles socioeconómicos. Nos hace muy mal esta ciudad que vaya... que sea tan homogénea localmente, en que si yo te dejo en un punto cualquiera de la ciudad, tú me puedes decir cuál es el ingreso per cápita de toda la gente en 1 kilómetro alrededor. Este famoso gráfico del ingreso per cápita por las estaciones de metro. Es tremendo. O el puntaje PSU por las estaciones de metro. Sí. Es una forma de decirlo también. Una de las cosas que me gustaría llevar a esta constitución, si es que soy electo, es el concepto justamente de educación de calidad en mi barrio. Porque hoy día la Constitución del 80, artículo 19, inciso 10, dice que los papás tienen la libertad de elegir. Pero yo me hago esa pregunta. Hay ciertas comunas donde lo que está a mi alrededor no necesariamente es la educación que querría para mi hijo o hija. Y ahí es algo real de que no tienen esa libertad, que teóricamente lo tienen en el papel. Lo mismo con salud, lo mismo con parque, lo mismo con transporte, lo mismo con seguridad. Y aquí quiero traer un punto que muchas veces se desconoce y me parece que sí se puede remediar de manera bastante, no sé si, o sea, es simple, es difícil, pero es simple, que es cuánto gastan, la diferencia de gasto de los municipios por sus habitantes. Tenemos comunas, en el fondo, que tienen mucho más
gasto por habitante que comunas que ya son de menos ingreso y que en el fondo además tienen muy poco gasto por habitante. Uno podría proponer en el fondo de que ese sistema de financiamiento sea más equitativo para que, por ejemplo, en seguridad, no puede ser que en una comuna, no quiero decir nombre para no estigmatizar, pero en una comuna X de bajo ingreso hay menos carabineros que en una comuna Y que tienen mucho más ingresos. Y así pasa una y otra vez. Entonces, ¿qué cosas crees tú? De nuevo, somos personas que estamos metiéndonos en este tema, la Constitución da para mucho, pero ¿qué cosas tú crees que específicamente se podría cambiar en la Constitución o a ti te gustaría que quedaran al menos como principios rectores? No estamos hablando de escribir así, pero ¿cuáles son los principios rectores que la gente que nos está escuchando debiera decir, ¿sabe qué más? Hace sentido que esté en la Constitución. Yo creo que es difícil o es utópico imaginar que porque uno pone ciertas cosas en la Constitución, esas cosas van a ocurrir. Y hay que entenderlo de esa manera, y uno no es ingenuo. O sea, si uno dice, tiene que haber igualdad, por ejemplo, en temas de salud, en temas de educación, eso no necesariamente va a ocurrir de un día para otro. Sin embargo, creo que poner algunas aspiraciones permite orientar parte de las políticas. Hoy día muchas veces nos enfrentamos con situaciones al revés, de que uno dice, oye, queremos hacer alguna determinada acción, y la verdad que uno dice, oye, es que eso se opone a lo que dice la Constitución. Entonces, primero hay que tratar de que la Constitución no se oponga, no sea un cortapisa a proyectos que permitan tener una sociedad mucho más equitativa. Creo que aquí hay la oportunidad entonces de poder disponer de algunos indicadores pedirle al Estado que mantenga ciertos indicadores en que se monitoree cuán bien se está llevando ese esfuerzo porque todos tengamos, por ejemplo, un acceso a la ciudad, a las actividades, a los parques, a la educación, a la salud, lo más equitativo posible, al menos en aquello que provee el Estado. Un tema que también es importante es el tema de promover que nuestras ciudades sean cada vez también más sustentables. Creo que eso también debiese ser un esfuerzo por parte de lo que se ponga en la Constitución. Nosotros no podemos seguir jugando en nuestro país como si no estuviésemos enfrentando la crisis medioambiental que estamos enfrentando hoy día. Hoy día estamos enfrentando una crisis de cambio climático como ninguna generación, ¿no es cierto?, de la humanidad antes ha enfrentado. Y es un tema que tenemos que enfrentar con toda la seriedad. Y creo que eso debiese estar también puesto en la Constitución, de modo de que ese tipo de crisis tenemos que enfrentarlas colectivamente. Y tiene que haber, por lo tanto, el Estado tiene que ser responsable de monitorear los indicadores que nos podrían llevar en esa dirección. Y creo que ahí hay que tratar, por ejemplo, cuando bajo la sustentabilidad a la ciudad, un tema importante es cómo podemos, por ejemplo, hacer que el sistema de transporte, que es fuente de un montón de emisiones de gases de efecto invernadero, cómo podemos reducirlas. Y uno tiende a pensar, no te preocupes, Juan Carlos, eso lo van a resolver la electromovilidad. Y creo que poner el esfuerzo solamente en la tecnología es como un placebo, porque nos impide poder mirar la crisis en toda su magnitud. Y seguimos viajando y viajando más. Y viajando cada vez más lejos, con todo lo que significa también en otras crisis, la crisis de la obesidad, la crisis de la congestión vehicular, la crisis del ruido, y por lo tanto el del uso del espacio público. Y por lo tanto creo que ahí hay una oportunidad grandota para poder, de nuevo, que el Estado, producto de la necesidad de poder tener ciudades que sean más sustentables, lo más sustentables posible, pueda monitorear indicadores críticos, como por ejemplo a lo mejor, qué sé yo, la distancia promedio de viaje. Hoy día en Santiago, por ejemplo, supongamos que la gente viaja, que no debe ser tan distinto en promedio cada viaje 9 kilómetros. ¿Qué tal si ponemos como target, como meta, en una cierta cantidad? ¿Es un número real? No, pero los viajes en automóvil son, yo creo que es más breve que eso, es más corto que eso. Pero lo que fuera, distintas ciudades tienen distintos números. Lo que fuera, poder poner un indicador un poco más corto, de modo que tú le exijas a la autoridad que tome las decisiones, no solamente para que la gente simplemente se cambie el automóvil a un auto eléctrico para poder resolver los problemas de contaminación, sino que al mismo tiempo la ciudad contribuya evolucionando de una manera, ¿verdad?, poniendo las actividades más cerca donde las personas viven para que las distancias sean más breves. Juan Carlos, y con este espíritu realista y pragmático, no vamos a saltar a ser Londres ni París después de una nueva constitución o en poco tiempo también. ¿Qué cambios de gobernabilidad o de institucionalidad tú crees que son factibles, que serían de gran ayuda para tener esta coordinación sectorial, geográfica, ¿verdad?, en al menos el Gran Santiago? Yo creo que necesitamos en nuestras metrópolis y en particular en el Gran Santiago
una autoridad planificadora que pueda tocar el sistema de transporte en todos sus modos y pueda planificar cada uno de ellos, planificar la operación, planificar la infraestructura de cada uno de ellos, de modo que funcionen coordinadamente y que beneficien especialmente a aquellas personas que están más postergadas. Y que esa coordinación o esa autoridad tenga también la potestad de poder planificar el uso de suelo de la ciudad. ¿Dónde se van a poner los nuevos hospitales? ¿Dónde se van a poner los nuevos colegios? ¿Cómo vamos a lograr que la gente que vive en La Pintana, Puente Alto, no tenga que viajar a Providencia para encontrar un trabajo adecuado? ¿Por qué no se pueden unir esos ministerios? Perdona que sea la pregunta. pregunta. Eso lo estoy diciendo. Una autoridad que sea capaz de velar por las dos cosas juntas. O sea, se podría. Bueno, Londres tiene este Transport for London que vela por ese tipo de cosas. Entonces, y yo creo que... Hoy día tenemos un ministro de Energía y Minería, ¿por qué no un ministerio? Ministerios que sean capaces también de tener la necesidad de actuar en el territorio coordinadamente con esa autoridad metropolitana. Que no estén de alguna manera rompiendo el naipe, desbarajando el naipe con sus acciones. Cada vez que el Ministerio de Obras Públicas interviene en la ciudad, a uno se le paran los pelos. Entonces, y que no necesariamente pasa en los interurbanos. Cuando el Ministerio de Obras Públicas interviene en los interurbanos, es menos claro que tiene estas externalidades, estos costos sociales. Mejor. Sí, yo creo que lo hace mejor que cuando interviene en la ciudad, en que por gastar un determinado presupuesto, simplemente interviene y yo creo que genera costos gigantes. O sea, tú miras hoy día la red de autopistas en Santiago y eso nos ha llevado a una ciudad mucho más extendida. O sea, no existirían muchos de los suburbios en Santiago si no tuviésemos autopistas y eso hace que la ciudad sea mucho menos sustentable. No tendríamos la segregación urbana que generan algunos barrios, la autopista urbana, que te dividió la comuna completamente en dos y tus amigos que vivían al frente de la calle y ahora ya no hay pichanga, no hay nada. Juan Carlos, hiciste un comentario muy interesante sobre unir sectores, vivienda y urbanismo y transporte, pero veámoslo, se podría decir de manera vertical. Los municipios y el Ministerio de Vivienda, ¿cuánto de eso, cuán bien está distribuido el poder ahí? Mira, ¿se lo darías más a los municipios o se lo darías más a los ministerios? Yo creo que el actor que falta en esa ecuación son los ciudadanos. Tengo la sensación de que hay una desconfianza grande en nuestro sistema y en nuestra arquitectura de Estado respecto de cómo los ciudadanos pueden contribuir a que su territorio local también sea intervenido de mejor manera. Creo que ahí hay una carencia grande y los ciudadanos siempre están al final resistiéndose y no colaborando o co-construyendo con el Estado, sino que más bien nos están mirando con una tremenda desconfianza porque el Estado llega solamente para decirte lo que ya va a hacer. ¿Pero estás hablando de participación ciudadana? Participación ciudadana, y no solamente participación ciudadana, sino que también empoderar a las juntas de vecinos, empoderar a que aquellos grupos de ciudadanos puedan tener un qué decir y puedan ser co-constructores del territorio en el cual habitan. Yo creo que hay una... Interesante. Sí, yo creo que las juntas de vecinos debieran tener un espacio mucho más protagónico de lo que tienen hoy día, en que simplemente, y ya me ha tocado en mi barrio, en que llegan los ministerios, llega la autopista a contarte lo que va a ocurrir y uno no tiene ninguna oportunidad, porque la verdad que te están contando lo que va a ocurrir cuando ya las grúas están en tu casa. Cuando el plano está listo. No solo eso, las grúas están ahí, o sea, te están diciendo, oye, la próxima semana va a llegar el túnel. Entonces queremos prepararlos porque en realidad a lo mejor van a haber ratones en su casa. Como es el nivel de conversación que uno tiene con la autoridad, y yo creo que muchas veces los ciudadanos también podrían conseguir que los proyectos que se construyen no solamente sean mucho más agradecidos y bienvenidos por la ciudadanía, sino que también mejor diseñados. Hay mucho conocimiento local. Del usuario finalmente. Sí, muchas veces el planificador considera, por ejemplo, que todos los ciudadanos son iguales, así como el típico hombre de 45 años que va al trabajo, y ese es el perfil. Y no te das cuenta que esa es una minoría entre los perfiles y que tienes mujeres que se desplazan con niños, que tienes adultos mayores, que tienes personas que se mueven con paquetes, que tienes aquí hay temas de género, hay temas de edad. Y todo eso influye en que al final una intervención pueda ser un éxito o pueda ser un súper fracaso o que pueda ser súper resistido por las personas. Entonces creo que en ese sentido el poder bajar territorialmente, escuchar a las personas y hacerlas parte es algo que nuestro Estado no ha aprendido todavía. No está acostumbrado a hacer y Sí. creo que se está pidiendo eso por distintos lados, no solamente en infraestructura. Juan Carlos, estamos llegando lamentablemente al fin del programa, se pasó volando. Y quiero terminar con un ejercicio para poder recapitular todo lo que hemos visto en 45 minutos. Vamos. Entonces, yo no soy
realmente todos estos cuestionarios que hoy día nos llegan como constituyentes, sí, no, realmente no me gustan porque no dan cuenta del diálogo, no dan cuenta de la profundidad. Sin embargo, son preguntas que yo creo que sé la respuesta, pero creo que resumen muy bien lo que hemos hablado. Entonces, me gustaría que tú me digas en corto, si yo te diría, gasto toda mi plata en una red de metro en Santiago, gasto toda mi plata en una red de autopistas, o gasto toda mi plata, hipotéticamente, si fuera el Estado, ¿verdad?, en distribuir mejor el suelo, en lo que llamamos sistema de actividades. ¿Cuál sería tu opción? Sin lugar a dudas, la última. La última, ¿verdad? Sin lugar a dudas. O sea, yo creo que el metro cumple un rol fantástico, muy importante. Ya tenemos una buena red de metro, pero donde no hemos intervenido es en el espacio de la ciudad, en cómo poder lograr que el territorio sea mucho más integrado y que haya más servicio y más acceso en distintos puntos de la ciudad. En los 80, se podría decir, también en los 90, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo fue un ministerio de vivienda, y hoy día lo que estamos entendiendo, yo escuché este término por primera vez en el año 2000, ciudad como fuente de equidad, y yo creo que hoy día se está pidiendo a gritos, los nuevos candidatos presidenciales justamente tocaron este tema, espero que así sea. Segunda pregunta, si tú tuvieras la potestad de hacer mucha vivienda social en la afuera y en el perímetro de Santiago, versus densificar, donde hoy día la gente está llegada, ¿cuál sería tu opción? ¿Y por qué? Evidentemente, densificar en los sectores donde tenemos muy buena accesibilidad, donde tenemos ejes de movilidad de alta capacidad, yo creo que es lo más razonable, y tenemos que tener cuidado de que cuando lo hagamos, no lo hagamos segregando, o sea, no seguir pensando que el sector sur es el sector vivienda y que Providencia, Apoquindo es el sector servicios servicio. Sino más bien pensando cómo yo puedo intervenir, ¿verdad?, con mayor densidad al sector poniente, el sector sur, al sector norte, llevar ahí también servicios de buena calidad. Por ejemplo, cuando uno piensa en la línea 7, que va a ir desde Renca hasta Cantagallo, en realidad hasta Estoril, esa es una línea que uno la piensa, está planeada para que la gente que vive en Renca pueda llegar al sector oriente lo más rápido posible. Y uno dice, pucha, qué ganas de que tal vez invirtiéramos un poquito más también en llevar la ciudad a Renca y no llevar los renquinos a trabajar a Lo Barnechea. Creo que sería una manera de construir ciudad mucho más equitativa, que tendría mucho mejor calidad de vida para aquellos que más lo necesitan y nos haría una ciudad mucho más sustentable y más eficiente. Mucha gente hoy día no postula el voucher de vivienda porque no se quiere ir de donde vive. Y no se quiere, aunque viva de llegado, quiere seguir yendo al colegio donde está, quiere seguir trabajando donde trabaja, sí, etcétera, etcétera. Última pregunta, aquí un poco más difícil, no es un sí o un no, pero si tú tuvieras que hacer estacionamiento en Vitacura o promover la bicicleta, ¿cuál harías y por qué? Yo creo que se pueden hacer las dos. Yo creo que no me parece que sea una cosa o la otra. El punto es que sea un proyecto que sea, de nuevo, bienvenido por la ciudadanía. Yo creo que a mí me parece muy bien la medida de que el uso del automóvil sea tarificado, estoy de acuerdo. Que estacionar en las zonas de alta afluencia sea caro, porque eso promueve que la gente diga, chuta, en realidad mejor no voy a ir en el auto, voy a caminar, voy a ir en bicicleta, voy a usar transporte público. Entonces, y además eso te permite, al hacerlo subterráneo, el que en la superficie se te despeja un montón de espacio para poder ofrecer ese otro transporte atractivo. Entonces, lo importante es, uno, si vas a poner estacionamiento subterráneo, que eso signifique que en la superficie realmente dejes una ciudad caminable, con buena bicicleta y con buen transporte público, que ojalá que el grupo, el lugar donde tú intervienes, sea parte del diseño y no le vengas a decir como el MOB, tengo una buena noticia para usted, le va a gustar. Y viene la grúa la próxima semana. Exactamente. Entonces, ¿cómo uno lo hace de una manera que ellos sean parte del proyecto? La gente no es tonta, la gente es capaz de entender y entiende también que este tipo de inversión podría ser una fuente también de una mejor comuna. Y por lo tanto, el no considerarlos creo que es una mirada tradicional del Estado súper paternalista, y que desconfía de las personas. Yo creo que necesitamos un Estado que, aunque se demore un poquito más en la respuesta, en tomar soluciones, que entre en un diálogo con la comunidad. Y al final se va a demorar menos. Porque tú vas a ver ahora cómo este tema, por ejemplo, de Vitacura, tiene una tan resistencia que a lo mejor el proyecto se va a caer. Y algo que parecía que lo estaba haciendo por hacerlo rápido, lo hiciste mal. Entonces parte de la pregunta es cómo logramos llegar a los territorios conversando con las personas, entendiendo que necesitamos ciudades más amables, más equitativas, más sustentables, pero hacerlos parte del diseño que uno tiene que va a llevar adelante. Juan Carlos, muchísimas gracias. Yo soy, para los que se están sumando, Tomás Recart, candidato para la constituyente por el distrito 11,
Y este es el 8º programa donde nos metemos a lo que vivíamos donde las papas queman para entender problemas que quizás no habíamos entendido antes. Problemas reales, problemas complejos. Y en el marco de una nueva constitución, fundamental poder sacar estos trapitos al sol, poder entender lo que decía Juan Carlos, lo estoy resumiendo, cómo tener un Estado, integrado verticalmente, ministerio con municipio, cómo tener un Estado que se integre sectorialmente, por ejemplo, transporte con vivienda y urbanismo, cómo tener una ciudadanía que participe más para que pueda ser parte de los proyectos, no cuando ya viene la grúa, sino que desde el diseño, para que sea un diseño más inteligente y, ocupando tu palabra, Juan Carlos, que así los proyectos sean más rápidos. ¿Por qué no? Este proceso constituyente ya partió, no va a partir después del 11 de abril, parte con todas estas conversaciones que hoy día están sucediendo a lo largo de todo Chile, con tremendo, digo yo, formación ciudadana, formación democrática, formación en temas que antes no conocíamos, y por ende los invito a seguir en todos estos espacios, porque esta constitución no solamente es importante el producto, el proceso en sí es igual lo más importante, porque nos va a formar, nos va a dar este espíritu, nos va a dar esta responsabilidad que tenemos como ciudadanos, y así los sigo invitando al próximo martes a las 8 a nuestro nuevo capítulo de Donde las papas queman. Y muchísimas gracias, Juan Carlos, un honor tenerte. Juan Carlos fue profesor mío en la universidad. Siempre lo he admirado porque no solamente es un buen ingeniero, sino que él es uno de los responsables de ponerle el bicho, yo diría, público a los ingenieros de la Católica. No es el único, hay varios, no quiero ser egoísta en el fondo sin mencionar a los otros, pero te quiero dar las gracias, Juan Carlos, públicamente, porque gracias a ti yo conozco muchos ingenieros que han podido trabajar en el ámbito público, en gran parte por tu inspiración. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Tomás. Ojalá que te resulte la candidatura y seas parte de los 155, ¿no es cierto? Muchas gracias, Juan Carlos.